Capítulo 5. Justo cuando Lucky empezaba a ser honesta consigo misma, Daniel disfrutaba de un rato de ocio en un bar de cócteles, guiado por su cliente, Rev. En serio pensé que habías perdido la cabeza en ese entonces. Rev, sentado en la mesa del bar, no pudo ocultar su emoción mientras hablaba. Verte con ese Noperi gritando all in me hizo pensar, ¿este loco está jugando con mi dinero? Pero eso fue solo mi paranoia. En un abrir y cerrar de ojos, esa mano basura se transformó en una escalera real de color. Ajá. A Rev se le llenaron los ojos de lágrimas de la risa. La guinda del pastel fue que el sinvergüenza estaba demasiado asustado como para siquiera hacer un contraargumento. ¡Qué idiota! Fue una sensación liberadora. Como si un bloque de hace 10 años acabara de despegarse. Rev sacó un pañuelo de su bolsillo para limpiarse las lágrimas de tanto reír. Ja. Viviendo en este basurero, hacía mucho que no me divertía. Gracias a ti, hacía mucho que no me reía así. Al principio pensé que eras un lunático, pero ahora siento que tomé la decisión correcta al darte el trabajo. Daniel, escuchando todo esto al lado de Rev, sonrió levemente. Me alegra saber que estás satisfecho. Rev, mirando significativamente a Daniel, entrecerró los ojos. Pero es extraño. No puedo creer que no conozca a un jugador talentoso como tú. No pareces un local de Tentarbaem, ¿verdad? Tienes toda la razón. Soy un extraño, respondió Daniel. Justo lo que pensaba. Aquí, cualquiera con la piel tan pálida como la tuya es un noble o un extranjero. Los nobles normalmente no tienen modales, pero parece que tú estás repleto de ellos, así que supuse que no eras de aquí. Daniel pensó que le podrían preguntar de dónde era, por lo que consideró algunas historias falsas sobre su ciudad natal, pero parecía que Rev no estaba particularmente interesado en eso. Entonces, ¿puedes contarme un poco sobre tu pasado? Rev tenía curiosidad por el pasado de Daniel, no por sus orígenes. Me encanta escuchar las historias de la gente de fuera. Es como viajar y escuchar diferentes historias. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que te trajo a este basurero? Honestamente, lo habían enviado como enviado a Belanos y se hundió mientras viajaba en el barco diplomático, pero no podía decirlo. Como no quería que sospecharan por permanecer en silencio, Daniel decidió compartir su razón básica para venir aquí. No puedo entrar en detalles, pero para decirlo de forma sencilla, es porque huí de las mujeres en mi país de origen. ¿Mujer? ¿Era un Casanova al que habían pillado haciendo trampas? Con un destello de interés en los ojos, Rev estaba todo oídos mientras Daniel decía cosas autocríticas. Había 3 mujeres. Una quería matarme, otra quería usarme y otra parecía un poco loca y me adoraba ciegamente. Me sentía asfixiada, no podía respirar. 3. Los ojos del árbitro se abrieron con sorpresa. ¿Realmente eras un tipo malo, eh? ¿Qué se supone que significa eso? Daniel parpadeó confundido. ¿Chico malo? ¿Me estás escuchando bien? ¿Querían matarme o usarme? ¿Eres idiota? ¿Qué mujer querría matar o usar a un hombre que no le interesa? Son sentimientos humanos básicos, están expresando afecto de una manera desquiciada. No, sintiendo que se estaba gestando un malentendido, casi comenzó a explicar su situación en detalle, pero optó por no hacerlo. No tenía confianza en convencer a esta joven revoltosa que probablemente había aprendido sobre relaciones de pareja en novelas románticas. Mientras Daniel suspiraba, el camarero se acercó con un cóctel. Perdón por haberte hecho esperar. Aquí tienes el Bloody Mary que pediste. El cóctel, servido en copa delgada, era de un rojo llamativo. Con la base de tomate, su color era impresionantemente profundo. Mientras Daniel miraba el cóctel, naturalmente le vino a la mente Lucky. La ayudante que tenía los ojos aún más rojos y bonitos que este cóctel. A estas alturas, probablemente habrá oído que el barco se hundió. Daniel se preguntó cómo reaccionaría Lucky ante la noticia. Tal vez ella estaría contenta. No estaría triste porque el objetivo de su asesinato estaba muerto, a menos que sintiera culpa. También, si las naciones aliadas hundieron el barco, eso significaría que Lucky podría haber tenido conocimiento previo al respecto. No habría procedido sin decírselo a Lucky. Entonces, ¿acaso aquella promesa navideña de compartir Stoyen fue también solo una actuación? Pensar eso trajo una sonrisa agridulce a su rostro por alguna razón desconocida. Al observar el comportamiento de Daniel, Rev sintió que su corazón se aceleraba. Su sonrisa melancólica mientras contemplaba el cóctel le recordó a alguien recordando a un antiguo amante. ¿Qué tipo de historia tiene? Para Rev, cuya única fuente de alegría era escuchar las historias de los forasteros, el estado actual de Daniel era más que intrigante. Oye, ¿dijiste que te llamabas Libelad? Como lo llamaban por su alias, Daniel asintió con naturalidad. Sí, así es genial. Me interesas.
¿Por qué no vienes a mi mansión? Me encantaría invitarte a comer y saber más sobre ti. Gracias por la oferta, pero estoy bien. Fue un rechazo directo. Mi regla personal es no entablar relaciones con los clientes. Por lo tanto, es mejor que volvamos a ser extraños después de que nos vayamos de este lugar. ¿No dijiste que necesitabas dinero? Ante la mención del dinero, Daniel se quedó en silencio. De hecho, incluso con un sólido plan de lavado de dinero para abrir una panadería, los fondos actuales eran ridículamente insuficientes. Ref, al darse cuenta de los problemas financieros de Daniel, mostró una sonrisa juguetona. Si aceptas mi invitación, puedo ofrecerte mucho más de lo que acabas de recibir. Además, no estoy diciendo que tengas que venir ahora mismo. Te invitaré oficialmente en unos días, así que ven entonces. No hay nada que perder aquí, solo ganancias, ¿verdad? ¿Aún así te negarás? Por supuesto, después de una breve pausa, Daniel miró al ref. Aceptaré la invitación. Era demasiado dinero para rechazarlo. La mañana siguiente. Imperio del Sur, Iglesia de la Gloriosa Santidad. ¿Escuchaste la noticia? El buque diplomático se hundió. ¿Podría ser obra de los aliados? Incluso durante una guerra, atacar a civiles, los feligreses reunidos en la gran capilla comentaban animadamente el reciente incidente del hundimiento del barco. Sentada al frente, Prien dejaba que el parloteo se le escapara de los oídos. O mejor dicho, para ser más precisos, no estaba en condiciones de prestar atención a las voces que la rodeaban. ¿Por qué? ¿Por qué entre todas esas personas, tenía que ser Daniel Steiner quien muriera? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no protegió a Daniel Steiner? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me quitó la oportunidad de martirizarme en lugar de Daniel Steiner? Prien, cuestionándose implacablemente, tenía los ojos vacíos. Su cabello castaño claro, habitualmente brillante, estaba desaliñado y enredado después de sufrir falta de comida y sueño desde que escuchó la devastadora noticia de Daniel Steiner. ¿Por qué? Justo cuando Prien repetía esta pregunta en su mente, su padre y pastor, Belaf, subió al podio de la iglesia. Dio un golpecito al micrófono y observó a la numerosa multitud reunida en la capilla. Hermanos y hermanas, les agradezco en nombre de Dios por habernos honrado con su presencia para encontrar paz en estos tiempos difíciles y desafiantes. También quiero expresar mi gratitud a mi hija por graduarse antes de tiempo de la Academia Militar, lo que mejoró la reputación de nuestra iglesia. Aunque la suave voz de su padre resonó por toda la iglesia, Prien no prestó atención. Lo único que podía pensar era en la muerte de Daniel Steiner. Para desear la victoria crucial del imperio, antes de comenzar el culto, mi hija compartirá algunas palabras. Prien no levantó la mirada. Al ver el desinterés de su hija, Belaf se aclaró la garganta y volvió a hablar. Prien Remiliat. Sobresaltada por el rugido, Prien levantó la cabeza para mirar a su padre. Belaf miró a Prien con el ceño fruncido y le hizo un gesto para que se acercara. Solo entonces Prien recordó por qué estaba allí. Los graduados de la Academia Militar reciben unas cortas vacaciones antes de ser asignados al servicio. Prien, quien se graduó anticipadamente, no fue una excepción y regresó a casa para pasar las vacaciones. Al ver a Prien, Belaf le pidió que compartiera sus pensamientos antes del culto. Esto tenía como objetivo elevar la estatura de la familia y la grandeza de la iglesia. Impulsada por la ambición de su padre, Prien se levantó y comenzó a caminar. Al subir las escaleras hacia el podio, Belaf se hizo a un lado para dejarla pasar. Al llegar al podio, Prien notó el discurso preparado sobre el escritorio. Fue un discurso escrito no por Prien sino por Belaf. Prien dejó escapar una risa hueca al ver el contenido del discurso, que parecía destinado a ser leído tal cual. Numerosas líneas que detallaban nací con magia negra y viví una vida similar a la de un demonio estaban dispersas por todo el libro. Al final del texto había una declaración elaborada afirmando que a través de las enseñanzas de la iglesia, ella se arrepintió y fue salva. No me bromees, Prien no fue salvada por las enseñanzas de la iglesia. Fue salvada por Daniel Steiner. El fundamento de su fe no eran las enseñanzas de la iglesia, era el propio Daniel Steiner. Con los labios fuertemente apretados por la ira, Prien dejó el discurso a un lado. Mientras el discurso revoloteaba y caía al suelo, tanto Belaf como los congregantes mostraron signos de conmoción. Observando a los espectadores sorprendidos, Prien abrió lentamente la boca. Me he encontrado con numerosas injusticias en mi vida. Su voz resonó a través del micrófono y llegó hasta el fondo de la gran iglesia. He recibido todo tipo de burlas y desprecio solo por haber nacido con magia negra. Incluso los clérigos más benévolos pensaban que yo era despreciable. ¿Qué? Belaf, nervioso, intentó callar a Prien, pero Prien le lanzó una mirada feroz mientras se acercaba.
Sintiendo la presión de su comportamiento imponente, Velaz vaciló cuando Prien levantó la cabeza para mirar directamente a la audiencia. Pero el coronel Daniel era diferente. Él no se alejó de mí solo porque mi magia era negra. De hecho, me abrazó y dijo que mis habilidades eran una bendición. A medida que la voz de Prien se hizo más fuerte, comenzó a captar la atención del público. Y hay más. ¿Recuerdas Hechos 10:34? Allí se afirma que la gracia de Dios se concede por igual a todas las naciones y razas. En ese sentido, el coronel Daniel luchó contra la discriminación racial en Nordia, difundiendo las enseñanzas de Dios más allá de las fronteras. Prien ocupó el podio con firmeza. Además, en un conflicto que podría haber dado lugar a innumerables sacrificios en la Guerra del Norte, el coronel Daniel negoció un final temprano de las hostilidades con el reino. Piense en todas las vidas que salvó. Con los ojos cerrados, Prien comenzó a llorar tristemente. Ah. Era un santo. No solo para mí, sino para todos. Los hijos de Satanás se llevaron una vida tan inocente. ¿Pero quién podría ser? Algunos congregantes que estaban escuchando gritaron. Las naciones aliadas. Al oír eso, los ojos de Prien se abrieron de golpe. Sí. Si no fuera por los aliados, no habría demonios atacando a nuestro santo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Prien negó con la cabeza. ¡No! Quien permite que los demonios se descontrolen no es diferente de los propios demonios. Debemos difundir la conciencia sobre las atrocidades de los demonios y asegurarnos de que la muerte de Daniel Steiner, la muerte de un héroe, no sea en vano. Seguramente eso es lo que Dios desea. Asentimientos y murmullos de aprobación comenzaron a extenderse entre la multitud. Dios no nos da pruebas que no podamos soportar. Por eso, Prien apretó su agarre en el podio y elevó la voz. Es hora de actuar como dijo el coronel Daniel. Me atrevo a hablar en nombre de Dios ante ustedes, los feligreses. El significado detrás de la muerte de nuestro santo es claro. No es otro que, una rabia feroz comenzó a despertar en los ojos, una vez vacíos, de Prien. Una guerra santa. La palabra resonante provocó una reacción en cadena, provocando que algunos feligreses se pusieran de pie. En medio de la furia ya creciente hacia los aliados, las palabras de Prien se convirtieron en el detonante para la acción. Hermanos y hermanas. Hijos de Dios. Nunca olvidaremos la muerte de Daniel Steiner. Así que levántense. Nos mantendremos unidos y lucharemos. De pie, resueltamente frente a la enorme cruz, el ferviente discurso de Prien pareció sagrado a los ojos de los congregantes. Gracias a ello, los aplausos estallaron por todos lados, acompañados de un aplauso creciente. Entre ellos, algunos individuos excesivamente apasionados gritaron. Por la guerra santa. Haz caer el martillo de Dios sobre los demonios de las naciones aliadas. En el espacio donde la fe y la furia se entrelazaban, Prien unió sus manos en una oración reverente. Aunque el coronel Daniel ya no está en este mundo, seguramente llevaré adelante esa voluntad hasta el final. Una tenue luz se colaba por la ventana de la habitación de la posada, anunciando la llegada de un nuevo día. Gracias a eso, Daniel, que había estado durmiendo en una postura adecuada, sintió que sus ojos temblaban. Instintivamente, Daniel abrió los ojos y se giró hacia la ventana, dejando escapar una risita. Ya es de mañana. Estaba segura de que dormiría hasta el mediodía, aunque había intentado dormir hasta tarde intencionadamente, parecía que sus hábitos como oficial del Estado Mayor de Operaciones eran difíciles de abandonar. Después de todo, he pasado un año como oficial en el cuartel general del Estado Mayor. Eso no cambiaría de la noche a la mañana. Con una sonrisa irónica, Daniel se incorporó y se pasó una mano por la cara. Su cuerpo se sentía un poco lento, pero la fatiga parecía haber desaparecido, así que no era tan malo. Veamos. Hoy es, mientras Daniel recordaba lentamente su agenda, todavía un poco aturdido, asintió para sí mismo. Es el día que voy a la mansión de Ref. La joven traviesa había invitado con éxito a Daniel a su mansión usando el dinero como cebo. El problema fue que Ref no había mencionado la ubicación de la mansión. Entonces Daniel preguntó cómo iba a encontrar una mansión cuya ubicación no conocía. En respuesta, Ref dijo, te enviaré a alguien cuando llegue el momento y luego simplemente abandonó el bar de cócteles. Debería haber preguntado qué tipo de persona enviarían. A juzgar por su comportamiento cauteloso, no parecía probable que ella hubiera respondido si él lo hubiera hecho. Bueno, de todos modos, como Ref había decidido desempeñar el papel de mensajero, no había necesidad de rechazar la invitación a cenar. Ella dijo que era una invitación a cenar como ya era temprano por la mañana, eso significaba que le quedaba bastante tiempo. Dado que era un raro día de descanso, no estaría mal pasar un rato de ocio en la posada, pero como ya estaba en veranos, le apetecía probar algunos postres locales.
Con ese pensamiento en mente, Daniel se levantó de la cama y se puso sus pantuflas. Mientras se movía, abrió la puerta del armario. Dentro del armario abierto colgaba ropa nueva cuidadosamente ordenada en perchas. Había una chaqueta, un chaleco y unos pantalones de tuil. El color general era gris oscuro y el chaleco tenía un sutil patrón de cuadros que le contribuía a su elegancia. Daniel había comprado estos con su propio dinero después de recibir la invitación a cenar del Ref. Definitivamente parece una noble, así que se consiguió una vestimenta a un precio apropiado para mantener al menos un nivel mínimo de dignidad. Otros podrían pensar que es exagerado, pero para Daniel era importante. Si es una cena, seguramente estará allí la familia de Ref. El dinero probablemente lo darían los padres de Ref, no ella directamente. Eso significaba que el verdadero objetivo que Daniel debía impresionar no era Ref, sino sus padres. Era natural que cuanto más pudiera convencerlos, más dinero recibiría. Entonces, dicho esto, Daniel se dio el lujo de comprarse algo de ropa elegante. Los nobles generalmente son sensibles a cómo se visten los demás. No era como si vistieran a los niños con ropa formal solo porque los ministros y nobles visitan el monasterio en busca de patrocinio. Además, había muchos otros aspectos a considerar, como la postura, el habla, la personalidad, la etiqueta en la mesa y más, pero para Daniel, eso no era demasiado difícil. Siempre he estado a cargo de tratar con los nobles en el monasterio. Saber qué les gustaba y qué no les gustaba a los nobles hizo que sumar puntos fuera una tarea fácil. Démoslo todo esta vez, por mi posición social y por mi panadería. Con esa resolución, Daniel entró al baño, se lavó brevemente y se cambió de ropa. Después de arreglarse el cabello mientras se miraba al espejo, Daniel se puso sus gafas de sol y salió de la posada. Fue recibido por una cálida luz del sol que parecía imposible para el invierno que se acercaba. Pensando que el clima estaba encantador, se dirigió a la famosa tienda de postres de Velanos, tal como lo había planeado. Navegando entre la multitud, Daniel entró a la tienda de postres y encontró un asiento. El empleado se acercó a él, sintiendo un extraño encanto por parte de Daniel sentado junto a la ventana. ¿Puedo tomar su pedido? Daniel se giró para mirar al empleado y asintió. Me gustaría un postre, por favor. Y un café también. Un postre y un café, entendido. El empleado le sonrió a Daniel y se alejó. Terminado su pedido, Daniel miró tranquilamente por la ventana. Estar en el segundo piso de la tienda de postres daba una buena vista del exterior, donde un enorme barco mercante se acercaba, tocando su bocina mientras aparecía en el vasto mar. Las gaviotas se congregaron y volaron alto hacia el cielo, reaccionando al sonido de la bocina. Fue verdaderamente una escena pastoral que calmó el alma de Daniel. Sí. Así es como se siente una vida normal, escapar de una vida de incertidumbre sobre cuándo podría morir y poder disfrutar de paz fue el mayor lujo para Daniel. Sintiéndose bien, tarareó una pequeña melodía por un rato hasta que el empleado regresó. Aquí tienes tu postre y tu café. El empleado colocó el postre y el café sobre la mesa. Justo cuando Daniel estaba a punto de decir gracias, hizo una pausa. 3 galletas de almendras habían llegado como regalo. ¿Pedí galletas de almendras? Considere las galletas de almendras como un servicio gratuito. ¿Un servicio, Gracias. Hay gente muy agradable en Velanos. Mientras Daniel sonreía, el empleado se sonrojó en secreto. Ve bueno, disfrútalo. Tras una rápida reverencia, el empleado salió corriendo. A Daniel eso le pareció extraño, pero no le dio mucha importancia. Lo que importaba ahora era la nimiedad. Daniel tomó su tenedor y cortó suavemente el postre cubierto de fresas, llevándose un trozo a la boca. El sabor refrescante, suave y dulce estalló en su boca. Con una sonrisa de satisfacción, Daniel inconscientemente abrió la boca. Aide de Camp, este es un establecimiento de verdad. Deberías probarlo. Se detuvo a mitad de la frase cuando se dio cuenta de que no había nadie sentado frente a él. Fue ridículo como él simplemente buscó a Lucky por reflejo. Daniel rió suavemente ante lo absurdo del asunto. Aquí estoy, habiendo escapado y ahora buscando al espía que intenta matarme, por eso los hábitos pueden ser aterradores. Pero aún así, si Lucky hubiera estado allí, habría sido más divertido comer. Se habría sentido completamente perdida después de probar esto. Se sentía como si estuviera reprimiendo desesperadamente su asombro, negándose a admitir lo delicioso que era. Ver a Lucky así tendría su encanto único. Aún así, eso no significaba que quisiera regresar al imperio ni siquiera un poquito. Debería estar satisfecho con la paz que tengo ahora. Daniel se sacudió esos pensamientos, cortó otro trozo de pastel con su tenedor y se lo volvió a llevar a la boca. El sabor del postre no parecía tan bueno como el del primer bocado.
El barco mercante que llegó al puerto de Velanos en Tentarbaem verificó su posición de atraque y echó el ancla. Luego conectaron el barco al muelle mediante líneas de amarre y montaron una rampa de embarque. Una vez asegurada la rampa, la tripulación comenzó a moverse uno por uno para descargar la carga. Entre esos trabajadores también se encontraban miembros de la sociedad secreta Cuervo Negro. Unas 30 personas vestidas con trajes negros subieron a Tentarbaem a través de la rampa. Se movían al unísono, casi como si hubiera sido algo previamente acordado, e incluso los comerciantes y vendedores ambulantes cercanos al puerto no se atrevían a acercarse a ellos. Con sus labios sellados y el ceño fruncido en sus rostros, una fuerte ira irradiaba de sus ojos. Todos se quedaron preguntándose quiénes eran y por qué habían llegado a Tentarbaem, especulando descontroladamente. Mientras la especulación y la imaginación corrían desenfrenadas, circularon rumores que preguntaban si eran parte de una organización mafiosa, pero Antal, el líder de Black Crow, no les prestó atención. La razón por la que Black Crow apareció con llamativos trajes negros fue únicamente para conmemorar al capitán Daniel Steiner. Daniel Steiner ha muerto. Aquí mismo, en este lugar, el profeta, símbolo de la lucha contra la discriminación racial, fue martirizado en Velanos. Aunque los miembros de Black Crow entendieron este hecho con sus cabezas, sus corazones no podían comprenderlo. La incapacidad de comprenderlo con el corazón se había reducido a ira, y estaban dominados por la obsesión de encontrar al culpable que había contribuido a la muerte de Daniel Steiner por cualquier medio necesario. Líder. Un subordinado se acercó a Amtal, quien los dirigía. Deberíamos centrar nuestros esfuerzos en identificar al culpable, como usted nos ordenó. Amtal asintió en respuesta a las palabras de su subordinado. Velanos es un lugar corrupto lleno de nobles, políticos y oficiales militares. Si los sobornas, te dirán de buena gana quién ordenó abrir las aguas territoriales. Reúne pistas y encuéntralos. Entendido. Pero ¿qué pasa si alguien se niega a cooperar? Haz que cooperen. La voz fría hizo que el subordinado asintiera sin preguntar. Él comprendió muy bien lo que significaba lograr que alguien cooperara. Cuando el subordinado dio un paso atrás para transmitir las órdenes, Amtal miró al frente y rechinó los dientes. No sé quién eres, pero me aseguraré de que te arrepientas de haber matado a nuestro profeta. Seguro que te encontraremos. Apretó los puños con tanta fuerza que sus guantes de cuero se retorcieron. Serás castigado severamente. Daniel, después de terminar su postre, salió de la tienda de postres, listo para comenzar su aventura turística. Paseó por la ciudad portuaria de Tentarbaem, visitando atracciones turísticas, devorando los famosos calamares a la parrilla con mantequilla y comiendo tranquilamente ostras frescas. Mientras disfrutaba de esa vida tan tranquila, de repente se le acercó un hombre con frac. ¿Es usted Lord Rivellard? Mientras Daniel miraba sorprendido al hombre de mediana edad, colocó su mano sobre su pecho y habló cortésmente. Soy Bravresh, el mayordomo al servicio de Lady Ref. He venido a buscarte, ya que he oído que Lord Rivellard ha sido invitado a cenar con ella. ¿Es correcto? Ah, sí, Daniel asintió en señal de confirmación. Bravresh sonrió y sacó una máscara para los ojos de su bolsillo. Lamento molestarte, pero ¿podrías usar esto, por favor? ¿Una máscara para los ojos? Sí. La mansión de Lady Ref tiene un alto nivel de seguridad, por lo que la entrada está extremadamente restringida para personas ajenas. Espero que lo entiendas. Aunque era absurdo, Daniel decidió seguir adelante, sabiendo que muchos nobles tenían sus peculiaridades. Él asintió, se quitó las gafas de sol y se puso el antifaz. Bravresh tomó la mano de Daniel. Solo sígueme sin ningún motivo para negarse. Daniel caminó junto a Bravresh. Al poco tiempo, llegó a sus oídos el sonido de una puerta de coche abriéndose. Entre, por favor. Cuando Daniel asintió y saltó al asiento trasero, el auto arrancó suavemente, emitiendo un suave ronroneo. Después de unos 30 minutos de viaje, Daniel, reclinado en su asiento y tratando de descifrar la ruta que estaban tomando, sintió que sus nervios se agudizaban. Parece que estamos dando vueltas en círculos. Están intentando desorientar al pasajero. ¿Por qué carajo era necesaria tanta seguridad? Su confusión pronto se transformó en una vaga sensación de inquietud. Pero sin otra opción que quedarse en el auto, decidió soportarlo y ver cuánto tiempo duraría cuando el vehículo finalmente llegara a algún lugar. Luego escuchó el sonido de una puerta de acero abriéndose justo antes de que el auto se detuviera en el interior. Después de una breve espera, la puerta del coche se abrió y alguien se acercó para ayudarlo a salir. Te guiaré al comedor. La voz pertenecía a Bravresh. ¿Era esta una forma de ocultar la apariencia de la mansión? Fue casi ridículo, pero Daniel siguió a Bravresh sin decir palabra.
Después de entrar a la mansión y caminar por un pasillo por un rato, Bravresh se detuvo frente a una puerta. Ajustándose la vestimenta, Bravresh golpeó suavemente la puerta. Señora Ref, le he traído a la persona que conoció en la taberna el otro día. Ya lo entiendo. Abre la puerta ya. Tras recibir permiso, Bravresh abrió la puerta y empujó suavemente a Daniel hacia adentro. Ya puedes quitarte la máscara de ojos. Cuando Daniel entró en la habitación y levantó la mano para quitarse la máscara, frente a él había una larga mesa de comedor repleta de un banquete. En medio del suave resplandor de las velas en candelabros ornamentados, Lady Ref estaba sentada a la cabecera de la mesa, vestida con un vestido negro con un broche rojo adornando su cuello. Curiosamente, a pesar de que se trataba de una cena, no había nadie más en la mesa excepto el Ref. Pareciendo feliz de volver a ver a Daniel, Ref levantó la mano en señal de saludo. Rivellard. Pensé que toda la comida ya estaría fría. Date prisa y ven. Aunque un poco aturdido, Daniel se acercó al Ref. Sacó una silla y se sentó, mirando a su alrededor antes de mirar a Ref. Esto es inesperado. Pensé que, para una cena, al menos cenaría con tu familia. Ante la mención de la familia, la ceja de Ref se movió levemente. A mí también me sorprende un poco. No pensé que te importaría mi familia. Ni siquiera nos vamos a casar, así que ¿qué sentido tiene que estén allí? No quise decir eso, olvídalo, sigue hablando de tu pasado. Por eso te he convocado hoy. Si tu historia es lo suficientemente buena para mí, te daré todo el dinero que quieras. Intentar cambiar de tema parecía, cuanto menos, sospechoso. Decidido a no dejarlo pasar, Daniel frunció el ceño. Lo encuentro bastante ofensivo. Solo estoy aquí como invitado. Sin embargo, no solo hace que su mayordomo me venda los ojos, sino que además me exige unilateralmente que comparta mi historia. Entonces, si realmente me ves como un invitado igual a ti, al menos deberías decirme quién eres y a qué se dedica tu familia. Cuando Daniel adoptó una postura firme, Ref, tal vez sintiendo una ligera punzada de culpa, adoptó una expresión un tanto de disculpa. De hecho, era cierto que lo trataba como a un extraño no invitado. Después de un momento de contemplación, Ref finalmente suspiró suavemente. Está bien. Aunque te diga mi identidad, no debería ser un gran problema. Incluso si la filtraras, nadie te creería, ya que eres un inmigrante ilegal. Las palabras de Ref sobre ser un extranjero ilegal le proporcionaron a Daniel un momento de claridad. Debe haber investigado un poco sobre mí. Esta fue la razón por la que su cena se había pospuesto durante días. Quería asegurarse de que yo no representara una amenaza antes de invitarme. Rivellard era un nombre falso, por lo que, naturalmente, no aparecería en ninguna lista de la ciudad portuaria de Tentarbaem. Incluso si existiera un homónimo, la edad y la apariencia no coincidirían. Seguramente el mayordomo le habría informado a Ref que parecía un inmigrante ilegal. Tal como dijo Ref, nadie tomaría en serio la palabra de un inmigrante ilegal. Tal vez pensó que estaría bien incluso si algunos secretos salían a la luz, de ahí su invitación. Dada la naturaleza caprichosa de Ref, era probable que disfrutara de la imprudencia. Daniel evaluó que Ref era alguien que tenía poco respeto por la precaución. Sin darse cuenta de sus verdaderos pensamientos, Ref se encogió de hombros. Hay varias circunstancias complicadas, pero en resumen, soy un hijo ilegítimo. Piensen en mí como en el linaje que mi padre quiere ocultar desesperadamente. Ante la mención de ser hijo ilegítimo, Daniel fingió sorpresa. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura. Ah, entonces es por eso. Ahora estaba claro por qué era tan inflexible en cuanto a mantener la seguridad, incluso de un invitado. Conocerte podría considerarse un milagro en cierto modo. Mi maldito padre no quiere que ande por ahí fuera de la mansión. Pero a veces me escabulló sin que él lo sepa. Fue entonces cuando me topé contigo. Ref mencionó esto casualmente mientras tomaba una copa de vino cercana. La inquietud empezó a apoderarse de mí nuevamente. Lidiando con una extraña tensión, Daniel decidió hablar. ¿Puedo preguntar quién es tu padre? Después de tomar un sorbo de vino y dejar la copa, Ref respondió. Bueno, se podría decir que es una rata enorme y desagradable en la cima de este asqueroso país. Con una risita baja, Ref miró a Daniel juguetonamente. Loel Tai Luis. Ese es el nombre de mi padre. Gracias a esa revelación, Daniel no pudo evitar quedarse allí sentado, en estado de shock y con la boca abierta. Español fue el primer ministro que gobernaba efectivamente la nación neutral de Belanos. Maldita sea. ¿Cuándo enviarán las Naciones Unidas a alguien? Dentro del asiento trasero del vehículo militar, el coronel Ed Boll del Comando de Defensa del Distrito Naval 12 de Belanos apretó la mandíbula.
¿No dijeron que me permitirían el acceso a las aguas territoriales si las abría a sus submarinos y que me conseguirían asilo en Edria? Había confiado en la propuesta de Caledra y había abierto las aguas, pero las Naciones Unidas aún no habían enviado a nadie. Necesito escapar de Belanos lo antes posible. Mientras las Naciones Unidas demoraban su respuesta, la ansiedad se agitaba en su interior. Edbol había escuchado que el Imperio estaba llevando a cabo una operación de búsqueda a gran escala y había enviado una notificación a Belanos para abrir las aguas territoriales, desplegando su flota. En el momento en que la flota del Imperio llegara a Belanos, solo sería cuestión de tiempo antes de que Edbol fuera señalado como el perpetrador. Desesperado por recibir noticias de las Naciones Unidas, lo único que obtuvo a cambio fue silencio, como si el incidente terrorista no tuviera nada que ver con ellos. Mientras Edbol empezaba a sudar frío, un jeep militar se detuvo poco a poco. Hemos llegado, coronel. Mirando por la ventana, vio una casa con un gran patio. Decidiendo que necesitaba entrar y ordenar sus pensamientos, Edbol abrió la puerta y salió. Tengo que hacer las maletas. Y lo mismo ocurre con mi familia, tenía que estar lo suficientemente preparado para escapar en cualquier momento. Preguntándose qué recoger primero, Edbol abrió la puerta principal, solo para detenerse. ¿Por qué está oscuro? Las luces se apagaron cuando aún no era la hora de salida del servicio de limpieza, lo que levantó sospechas. Aún así, no le dio mucha importancia y encendió el interruptor de la luz, solo para quedarse congelado en el lugar. Bajo la luz fluorescente había un hombre con un traje negro, una persona negra. Ven y siéntate. Ante las palabras de Amtal, que llevaba un sombrero fedora, Edbol comenzó a sudar frío. No había forma de que este tipo fuera enviado desde las Naciones Unidas. Y con el aura que emanaba Amtal, Edbol no tenía deseos de acercarse. Necesito correr, fue en ese momento de pánico, justo cuando Edbol dio un paso atrás. Hacer clic, sintió algo frío y duro presionando contra su espalda. Al darse cuenta de que era la boca de un arma, Edbol se atrevió a girar la cabeza, solo para encontrar al soldado que lo había guiado hasta allí mirándolo amenazadoramente. Era uno de los miembros del Cuervo Negro disfrazado de soldado. Cuando pasó esto. Cuando el pánico se apoderó de él, la respiración de Edbol se aceleró. En ese momento, Amtal levantó lentamente su sombrero y lo colocó sobre la mesa. Solo para aclarar cualquier malentendido, volviendo su mirada hacia Edbol, Amtal entrecerró los ojos. Cuando digo siéntate, no es una petición, es una orden. Ante ese tono escalofriante, Edbol comprendió que no tenía forma de resistirse a ellos. Edbol, que estaba ocupado poniendo los ojos en blanco, tragó saliva con fuerza. Pensando que sería mejor cooperar por ahora, asintió levemente. Moviéndose con cautela, Edbol se acercó al sofá y se sentó frente a Amtal. El miembro del Cuervo Negro disfrazado de soldado todavía le apuntaba con una pistola. Sintiéndose incómodo, Edbol miró de reojo y Amtal levantó la mano. Ante esto, el miembro bajó el arma sin decir palabra. Al darse cuenta de que no estaban tratando de matarlo, Edbol se sintió aliviado en secreto y miró a Amtal. ¿Qué deseas? Amtal no respondió. Él simplemente miró fijamente a Edbol. El silencio a veces puede ser un arma poderosa. Sintiendo la presión, Edbol abrió la boca, aunque Amtal no había hecho ninguna pregunta. ¿Viene del Departamento de Inteligencia del Imperio? Si es así, cooperaré. Como probablemente sepa, fui yo quien ordenó la apertura de nuestras aguas al submarino. Pero es porque las naciones aliadas me amenazaron. Puedo presentar pruebas al respecto, espera un minuto. Mientras continuaba hablando, Edbol se quedó paralizado. Su hilo de pensamiento se detuvo abruptamente. ¿Había alguna evidencia? Edbol reflexionó sobre sus tratos con las naciones aliadas. Siempre enviaban a alguien para darle órdenes verbales o entregar sobornos. Y siempre fue en lugares donde las naciones aliadas necesitaban personal. Además, los sobornos no eran transacciones a través de bancos, eran puro dinero en efectivo. Eso significaba que no había documentos básicos ni registros de comunicación. No había ninguna evidencia. Al darse cuenta por primera vez de que las naciones aliadas lo habían engañado, los ojos de Edbol comenzaron a temblar. Edbol Amtal, observando tranquilamente a Edbol, habló en voz baja. Lo que queremos de ti no son cosas tan triviales. Solo esperamos que le digas la verdad al mundo. Un sudor frío corrió por la frente de Edbol. El tic-tac del reloj de pared parecía inusualmente fuerte. Mientras Edbol jadeaba, frunció el ceño. No puedo hacer eso. ¿No es eso básicamente pedirme que muera? Si has venido a negociar, haz una propuesta adecuada. Amtal soltó una risita baja. Parece que todavía te parecemos agentes de inteligencia del Imperio. Dicen que no hay remedio para la estupidez. Después de un breve momento de consideración, Amtal asintió. Está bien.
Ya que nos conocimos así, déjame contarte una vieja historia. Amtal levantó la mano y jugueteó con sus dedos. Edbol, ¿sabes cuánto tiempo tarda en volver a crecer una uña del pie después de que se cae? Edbol no respondió. No, sería más exacto decir que no pudo responder. Si hubiera vivido una vida normal, no habría tenido el lujo de preocuparse por el crecimiento de las uñas de los pies. Puede tardar entre 6 meses y casi un año. Déjame decirte que es una información que no quería saber. Perder una uña del pie es uno de los peores dolores que uno puede experimentar. Amtal chasqueó la lengua. Cuando era joven, era normal que se discriminara a los negros. Ahora no es muy diferente, pero en aquel entonces no consideraban a los negros humanos en absoluto. Éramos como bestias que podían hablar. Amtal rió con autodesprecio. Por alguna razón, esa risa hizo que la atmósfera fuera pesada. Yo también era una bestia en aquella época. Mi amo me trataba como tal. Tenía una afición terrible: torturar a los esclavos negros. Amtal se quitó los guantes de cuero. La sonrisa desapareció de su rostro mientras miraba sus manos. Por eso, se volvió algo común para mí que mi amo me golpeara. Vivía con cicatrices por todo el cuerpo. Irónicamente, en ese entonces pensaba que podría soportar tanto. Una mentalidad de esclavo tan devastadora. Pero parecía que mi amo ansiaba una estimulación más significativa. Un día, se me acercó con unas tenazas. Ese día, perdí las uñas de los pies entre gritos. Amtal giró su mano para mostrarle a Edbol. Se veían uñas deformes y con crecimiento irregular. La deformidad se produjo porque las uñas volvieron a crecer después de haberlas arrancado. Me dolió. Me pregunté por qué me dolía tanto. Más tarde, descubrí que los nervios estaban excesivamente distribuidos debajo de las uñas de los pies. Por lo tanto, cualquier dolor causado por cortar la piel parecería trivial en comparación. Después de volver a poner la mano en su sitio, Amtal volvió a ponerse los guantes. Lo que era aún más terrible era que, al perder las uñas de los pies, no podía levantar nada. Cada vez que intentaba agarrar algo, sentía un dolor inmenso en las yemas de los dedos, lo que me dificultaba incluso sostener un vaso de agua. Entonces tomé una decisión: mataría al amo que me trajo este infierno. Esa rabia por sí sola me permitió soportarlo durante años. Pero, lamentablemente, la oportunidad de vengarme nunca llegó. Los ojos de Amtal se cerraron lentamente y luego se abrieron nuevamente. Fue mi compañero esclavo, incapaz de soportar la tiranía de nuestro amo, quien agarró un arma y le disparó. ¿Te imaginas cómo me sentí en ese momento? Inténtalo. Edbol, observando a Amtal, habló vacilante. ¿No eras feliz? Amtal soltó una risa baja y meneó la cabeza. No, en absoluto. El maestro murió con demasiada facilidad. Con una bala en la cabeza, probablemente no sintió ningún dolor. Para él, una muerte en paz era nada menos que un lujo. Entonces, mi yo más joven estaba furioso. Quería salvarlo, si era posible. Traerlo de vuelta para que me infligiera el mismo sufrimiento que yo. Quería que viera el infierno de vivir medio muerto. Amtal, con una sonrisa contenida, fijó su mirada en Edbol. Pero ahora esa rabia, una luz fría y distante brilló en sus ojos vacíos. Ahora se está girando hacia ti. Edbol sintió que una ola de miedo lo invadía y se quedó sin aliento. Esas palabras ocultaban un miedo que superaba la simple promesa de torturarlo. Amtal, viendo a Edbol temblar de miedo, meneó la cabeza. Pero no lo haré. Soy una persona diferente a mi amo. Sin embargo, Edbol, si rechazas nuestra propuesta, en un ambiente escalofriante, Amtal continuó. Elegiríamos voluntariamente convertirnos en demonios. Frente a Amtal, Edbol comenzó a jadear y sin darse cuenta bajó la mirada. No pudo soportar la mirada de Amtal. La oportunidad solo se presenta una vez. Espero que elijas sabiamente. Si no le dices la verdad al mundo, serás testigo del infierno. Transmitiendo tal significado, Amtal tomó el sombrero de la mesa y se lo colocó sobre la cabeza. Después de que Amtal se puso de pie, Edbol, todavía mirando hacia abajo, habló con voz temblorosa. ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Qué es? Si no son miembros del Departamento de Inteligencia del Imperio, entonces ¿qué exactamente están tratando de descubrir con respecto al hundimiento del buque de despacho oficial? Fue una pregunta valiente de Edbol, pero Amtal y el miembro del Cuervo Negro simplemente se rieron como si fuera divertido. Sin embargo, la risa no duró mucho. En algún momento, la risa se detuvo abruptamente y la voz escalofriante de Amtal resonó. Debes saberlo. Has tocado a alguien que no debías. Los ojos de Edbol se abrieron de par en par. No me digas. Había oído hablar de la misteriosa organización conocida como la Guardia Imperial Armada, que se rumoreaba que estaba vinculada al capitán Daniel Steiner.
Justo cuando Ebol comenzó a descubrir la identidad de Amtal, un impacto repentino golpeó la nuca. Sin siquiera gritar, Ebol se desplomó en el suelo, poniendo los ojos en blanco. En su visión cada vez más borrosa, vio a Amtal mirándolo desde arriba. Su conciencia empezó a hundirse lentamente. Justo antes de que Ebol se desmayara, Amtal susurró, bajando el ala de su sombrero. Para Daniel Steiner, mientras tanto, bajo las órdenes de Selvia, la flota del Imperio atravesó las aguas de Velanos y llegó a salvo al puerto de Tentarbaem. En medio de la protección de 4 enormes buques de guerra de superficie, 4 lanchas de desembarco que transportaban tropas de búsqueda y 2 barcos de suministro cruzaron el mar, creando una escena magnífica. Para colmo, un avión de patrulla marítima estaba sobrevolando la flota, con varios cazas del Imperio volando sobre Tentarbaem en reconocimiento, lo que provocó que los ciudadanos lo confundieran inicialmente con una declaración de guerra. Para evitar cualquier malentendido, el comandante de la flota, al llegar a Velanos, explicó a los ciudadanos el motivo de la llegada de las tropas y ordenó un operativo de búsqueda. Sin tiempo para descansar, las tropas comenzaron en silencio la misión de búsqueda. Entre esas tropas de búsqueda también se incluía la Guardia Imperial, con el coronel Hartmann, responsable del jefe del destacamento de seguridad, al frente del batallón. Investigaremos esta costa cercana. Es una orden de Su Alteza la Princesa. Busquen a fondo. Mientras Hartmann daba órdenes desde la playa, los miembros de la Guardia Imperial se dispersaron en todas direcciones para llevar a cabo su búsqueda. Confirmando que las tropas se movían de manera ordenada, Hartmann miró a su alrededor. Barcos pesqueros abandonados y chozas, el paisaje parecía extrañamente miserable. Después de observar un rato los alrededores, Hartmann decidió revisar una de las chozas y en ese momento dio un paso adelante. Coronel Hartmann. Al oír la voz de su subordinado, giró la cabeza instintivamente. El subordinado abrió la boca con una mirada de incredulidad. Creo que hemos hecho un descubrimiento. Al oír que había habido un descubrimiento, Hartmann se acercó inmediatamente al subordinado. Bajo los pies del subordinado yacía un uniforme enterrado en la arena. Esto es, arrodillándose, Hartmann cavó en la arena para recuperar el uniforme. El uniforme no solo tenía adherida la medalla de la Orden Nacional de Gorjeo, sino también la medalla de la Cruz Dorada. Sin duda era el uniforme militar del capitán Daniel Steiner. Hartmann se quedó estupefacto, con la boca abierta mientras el subordinado hablaba. ¿Crees que escondió el uniforme? Solo entonces Hartmann volvió a la realidad y asintió. Parece que enterró el uniforme aquí apresuradamente antes de irse. Los fuertes vientos de los últimos días probablemente lo dejaron al descubierto. ¿Por qué el capitán Steiner haría algo así? Cuando se quedó varado, probablemente se dio cuenta de que había traidores en el Imperio que trabajaban con el enemigo dentro de Velanos. Así que tiene sentido que quisiera ocultar su identidad por seguridad. Después de dejar el uniforme en el suelo, Hartmann se puso de pie. Por supuesto, esa no es la única razón para ocultar su identidad. Es probable que el capitán Steiner haya querido aprovecharse del hecho de que se le presumía muerto. ¿Qué quieres decir con eso? Cabo Pandaim, piénselo bien. Entramos en Velanos sin derramamiento de sangre con el pretexto de explicar la muerte del capitán Daniel Steiner. ¿Qué significa eso? Ahora, el primer ministro de Velanos no tuvo más remedio que inclinarse ante el Imperio. No solo hubo un incidente terrorista dirigido contra el Imperio en sus aguas territoriales, sino que también se sospechaba que había traidores que colaboraban con las naciones aliadas en su interior. Además, la entrada del ejército del Imperio en Velanos colocó al primer ministro en una posición extremadamente desventajosa para la diplomacia. Al darse cuenta de eso, el cabo Pandaim parpadeó con asombro. Seguramente el Imperio obtendrá importantes ventajas diplomáticas. ¿Pero por qué el capitán Steiner no informó a su patria sobre esto? Podría haber llevado a cabo la operación en secreto. Daniel Steiner no confía en sus aliados, porque no sabe quién es el espía. Un incidente similar había ocurrido anteriormente en la parte sur del Imperio. Daniel había ido solo al sur y había acabado con la organización secreta del príncipe sin informar a nadie en el Imperio. Para engañar al enemigo, engaña a tus aliados. Amtal sabía bien que Daniel Steiner era quien mejor utilizaba esta máxima. Con un chasquido de la lengua, Hartmann miró a su subordinado. Informada la patria de que hay muchas posibilidades de que Daniel Steiner esté vivo. Su Alteza la Princesa estará encantada. Comprendido. Tras saludar enérgicamente, el cabo Pandaim se dirigió hacia el operador de radio. Después de despedir a su subordinado, Hartmann miró hacia la ciudad no muy lejana. Seguramente desde allí operaba Daniel Steiner. Siempre supe que era una persona extraordinaria, pero utilizar incluso su propia muerte en beneficio del Imperio parecía casi inhumano.
Hartman tragó saliva seca. ¿Qué clase de plan podría estar tramando allí? En su prisa por estar un paso adelante, a Hartman le resultó imposible seguir la mente brillante de Daniel, el genio oficial del Estado Mayor. En Velano se está llevando a cabo una gran operación de búsqueda, pero la princesa Sylvia estaba pasando el tiempo en el colosal jardín interior de la villa. Mientras caminaba por el sendero bordeado de flores de Pascua rojas y blancas, no se veía ninguna fuerza evidente en los pasos de Sylvia. La chispa que habitualmente bailaba en sus ojos azules se había desvanecido, su mirada estaba fija hacia abajo, en las flores de Pascua, pero sin concentración. Las preocupadas criadas que observaban desde la distancia comenzaron a susurrar entre ellas. ¿No se va a desmayar con todo esto? Estoy muy preocupada. Dicen que últimamente no tiene apetito y se salta comidas, no se trata solo de las comidas. Hoy, la doncella principal le aconsejó que descansara en sus aposentos, dado que estaba concentrada en asuntos de estado todo el día, pero ella insistió obstinadamente en ir a la villa, alegando que no estaba cansada. Una de las criadas suspiró profundamente. Debe ser por el coronel Daniel Steiner, ¿no? Se la ve agotada desde el incidente con el buque de guerra. ¿Tú también lo crees? Espero que se recupere pronto. La criada guardó silencio cuando Jovenf, el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio, se acercó. Las criadas bajaron rápidamente la cabeza y Jovenf habló con su característico tono cortés. Señoras, ¿dónde puedo encontrar a Su Alteza la princesa? Su Alteza está en el camino con las flores de Pascua, respondió una de las doncellas. Jovenf giró la cabeza y vio a Sylvia, perdida en sus pensamientos mientras miraba las flores. Asintiendo en agradecimiento a las sirvientas, se acercó a Sylvia. Su Alteza al oír la voz a su lado, Sylvia giró la cabeza. Al confirmar que era Jovenf, parpadeó confundida. ¿Qué te trae por aquí a esta hora? Creí que la reunión estaba prevista para mañana. Pido disculpas, pero vengo a compartir noticias de Velanos. ¿Velanos, dices? ¿Llegó la flota sana y salva? Jovenf asintió. El primer ministro de Velanos aceptó la notificación del Imperio de abrir las fronteras. Era obvio que negarse a hacerlo agriaría las relaciones diplomáticas con el Imperio y lo dejaría expuesto a acusaciones de apoyo a terroristas. Una sonrisa apareció en los labios de Jovenf. Gracias a eso, la flota imperial llegó sana y salva a la ciudad portuaria de Tentarbaem a las 8 de la tarde. Las fuerzas desembarcadas están llevando a cabo una operación de búsqueda masiva según sus órdenes, y el gobierno de Velanos también ha aceptado cooperar. A pesar del giro positivo de los acontecimientos, la expresión de Sylvia se mantuvo inalterada. Ella había previsto esto, y lo que más le importaba ahora no era el proceso sino el resultado. Consciente de ello, Jovenf se aclaró la garganta y continuó. Creo que tengo buenas noticias para usted, Su Alteza. ¿Albricias? Sí. Un telegrama del coronel Hartman, jefe de la Guardia Imperial, afirma que es muy probable que el coronel Daniel Steiner no esté muerto. Los ojos de Sylvia, que hasta ahora habían estado sin vida, se abrieron en estado de shock. Después de un momento de silencio, respiró profundamente y dijo, ¿qué quieres decir? Sé más específico, por favor. Por orden del comandante de la flota, las fuerzas desembarcadas debían buscar primero en la costa. Si consideramos la posibilidad de que el coronel Daniel Steiner sobreviviera a la deriva en las corrientes, la búsqueda en la costa es la máxima prioridad. ¿Y? Allí, el coronel Hartman descubrió el uniforme militar de Daniel Steiner. Parece que se cambió de ropa cerca para ocultar su identidad y dejó el uniforme atrás. Sylvia tragó saliva con fuerza y preguntó con urgencia, ¿hubo alguna lesión? ¿Está herido? No. No había rasgaduras en el uniforme ni tampoco sangre, por lo que creemos que no sufrió heridas. Además, suponiendo que se cambiara y caminara hasta Tentarbaem, es probable que no sufriera ningún daño físico debido al accidente. Esto significaba que había una gran posibilidad de que estuviera activo e ileso en Tentarbaem. Gracias a Dios la vida volvió a los ojos de Sylvia mientras suspiraba aliviada, colocando su mano sobre su corazón como para calmar sus agitadas emociones. Me siento tan aliviado. Sin que ella lo supiera, se le llenaron los ojos de lágrimas al pensar en la posibilidad de volver a ver a Daniel. Mientras Sylvia respiraba profundamente para calmar su cuerpo tembloroso, un pensamiento extraño cruzó de repente su mente. ¿Por qué se deshizo del uniforme y se cambió de ropa? Si hubiera ido al ayuntamiento de Tentarbaem uniformado, habría podido recibir ayuda. Mientras reflexionaba, una leve comprensión se le ocurrió. Daniel debe haber sospechado que hay traidores colaborando con el enemigo dentro de Tentarbaem. Eso explicaría por qué sintió que no podía confiar en el ayuntamiento de Tentarbaem y decidió ocultar su identidad. Pobre hombre, Sylvia pensó en Daniel Steiner, luchando solo en un país lejano, sin saber quién era amigo o enemigo.
Probablemente ahora mismo esté temblando de miedo en las calles. Mientras pensaba en ello, se le acumularon lágrimas en los ojos. Sylvia levantó el brazo, se secó los ojos con el dorso de la mano y se volvió hacia Jovenf. Informe al comandante de la flota que desembarcó en Tentarbaem. Retomando su comportamiento real, Sylvia entrecerró los ojos bruscamente. Pase lo que pase, garanticen la seguridad del coronel Daniel Steiner. Jajaja. ¿Es realmente así? Mientras tanto, haciendo caso omiso de las preocupaciones de Sylvia, Daniel estaba sentado conversando alegremente en la mansión de Lev. Se quedó desconcertado al saber que el padre de Lev era el primer ministro, pero en realidad, ¿qué importancia tenía? Obviamente, después de hoy, no volvería a ver a Lev, así que no era gran cosa. Entonces, habiendo aceptado la invitación, Daniel deleitó a Lev con varias historias, y Lev, aparentemente disfrutando sus historias, le habló sin tapujos de su pasado. Lo digo en serio. De lo contrario, ¿cómo podría escapar de esta miserable mansión? Tuve que desarrollar la habilidad de saltar para saltar la pared y sobornar a los sirvientes que me vigilaban para que los convirtieran en mis aliados. Después de escuchar Great Manor escapé de Lev, Daniel agitó las manos, tratando de contener la risa. No creo que pueda llegar tan lejos. Probablemente me adaptaría a la realidad y viviría con ella. Si no te puedes adaptar, pierdes. Eso parece un buen consejo, depende de cómo lo mires. Pero ya se está haciendo tarde, mirando el reloj de pared, Daniel logró esbozar una sonrisa incómoda. Ya es bastante tarde. Si esto sigue así, podríamos estar hablando hasta el amanecer. Pero a mí me parece bien. Tú y yo parecemos llevarnos bien. Oye, ¿por qué no pasas la noche en mi mansión? Tengo muchas habitaciones libres. O podrías trabajar para nosotros. Te conseguiré un título y un buen salario. ¿Qué te parece? Era una oferta tentadora, pero Daniel no tuvo más remedio que rechazarla. Sentía una persistente preocupación de que el simple hecho de holgazanear por la mansión podría llevarle a un encuentro desagradable con el primer ministro. Aprecio la oferta, pero debo rechazarla por los dos. Ante la cortés negativa de Daniel, los ojos de Lev se abrieron ligeramente. Ah, ya veo. A diferencia de mí, tú eres un alma libre, ¿eh? Puede que sea un malentendido. Yo diría que la dama que se escapa con frecuencia de su mansión está mucho más cerca de ser libre que yo. La libertad es, en esencia, una resistencia contra la opresión. Lev se rió entre dientes ante la respuesta de Daniel. Era imposible odiar a alguien que podía transformar incluso palabras no deseadas en algo agradable. Está bien, no te entretendré. Estoy seguro de que habrá otra oportunidad en el futuro. Lev levantó la mano y aplaudió 2 veces, la puerta del comedor se abrió y entró Bravresh, el mayordomo. En su mano tenía la venda que llevaba al llegar. Permítame acompañarlo hasta su alojamiento. Asintiendo, Daniel se puso de pie y estaba a punto de seguir a Bravresh cuando Lev lo agarró de la manga. Espera. ¿Tienes alguna última palabra para mi maldito padre? Es una excusa miserable para ser primer ministro, pero aún así, es una oportunidad para que asciendas en la escala social. ¿Subir en la escala social? Daniel había pasado por demasiadas cosas en su vida como para dejarse influenciar por palabras tan superficiales. Todo lo que quería era abrir una panadería en algún lugar tranquilo del campo, lo que hacía que esta oportunidad fuera irrelevante. Pero sintiendo que Lev no lo dejaría irse sin decir algo, Daniel murmuró lo que le vino a la mente. Por favor, dígale que practique la política apropiadamente. ¿Qué? ¿Eso es todo? Lev puso los ojos en blanco, pero asintió, dándose cuenta claramente de que ya no podía retenerlo. Fue un buen momento. Si hay otra oportunidad, nos volveremos a encontrar. Sí, si hay otra oportunidad, Daniel respondió cortésmente, inclinando la cabeza. Por supuesto, no tenía intención de volver a encontrarse con la hija del primer ministro de Velanos. Con los ojos vendados y guiado por Bravresh, Daniel llegó a la posada después de aproximadamente 1 hora de viaje. Ya puedes quitarte la venda de los ojos. Daniel asintió y se quitó la venda de los ojos. Reconoció el exterior familiar de la posada fuera de la ventana. Bravresh le abrió la puerta del coche y Daniel salió sin esfuerzo. Una vez afuera, Bravresh hizo una profunda reverencia. Gracias. Su comportamiento excesivamente cortés rezumaba gratitud. Hace mucho tiempo que la dama no sonreía tanto. Todo gracias a usted, Lord Daniel. Daniel, desconcertado, estrechó las manos. No, gracias. Para mí también fue un momento muy significativo, ya que pude disfrutar de un banquete suntuoso. Eres bastante ingeniosa para ser una dama noble. Eso hizo que la conversación fuera encantadora. Me siento honrado de escuchar eso. Entonces, Bravresh levantó la cabeza e hizo una última reverencia antes de subir al vehículo.
Cuando el motor arrancó y el coche salió lentamente del callejón, Daniel se puso las gafas de sol que llevaba colgadas en el chaleco y siguió adelante. Ahora, pensando que sería demasiado peligroso quedarse en Tentarbaem, Daniel abrió la puerta de la posada. En ese momento, una abrumadora sensación de terror se apoderó de él. Había un oficial del Imperio en el vestíbulo de la posada, acompañado de soldados. El oficial estaba discutiendo con el posadero en el mostrador. ¿Has visto a esta persona? Ya te lo dije. No lo he hecho. ¿Por qué un pez gordo como él vendría a nuestra humilde posada? Mira más de cerca. Por si acaso, el oficial levantó un volante con un retrato de Daniel. Eso es, al ver su propio rostro, Daniel comenzó a sudar frío. Aunque sospechaba que el Imperio enviaría fuerzas, estaba sucediendo demasiado rápido. Al darse cuenta de que no lo podían descubrir, Daniel comenzó a retroceder silenciosamente. ¿Eh? El oficial percibió su presencia y se dio la vuelta. Así pues, Daniel detuvo su retirada y entró naturalmente en la posada. Mientras intentaba llegar a su habitación, sintió varias miradas sobre él. Por favor, en el fondo, suplicaba en silencio poder pasar desapercibido, pero el milagro no ocurrió. Hola. El oficial le ordenó que se detuviera y Daniel se detuvo. El oficial miró significativamente al volante y a Daniel antes de acercarse lentamente a él. Hay una gran operación de búsqueda en marcha, ¿podrías colaborar? ¿Conoces a alguien llamado Daniel Steiner? Daniel se mordió el labio con frustración. Si lo descubrieran aquí, lo enviarían de regreso por la fuerza al Imperio. Con un ayudante de espías persiguiéndolo y un fanático nacionalista en sus filas, ciertamente no quería enfrentarse al emperador y a la princesa, que se parecían tanto a él. Él no quería en absoluto regresar. Esta oportunidad por la que había trabajado tanto, no podía desaprovecharla. Daniel respiró profundamente y miró al oficial, intentando mantener la calma. ¿Daniel Steiner, dices? Aunque había reflexionado profundamente, su decisión llegó rápidamente. ¿Quién es ese? Decidido a hacer el ridículo, Daniel aceptó plenamente el acto. La atrevida pregunta de Daniel dejó al oficial confundido. ¿No conoce a Daniel Steiner? El héroe de guerra del Imperio y el hombre que causó revuelo en todo el mundo con su discurso de guerra total no fue otro que Daniel Steiner. Incluso alguien al otro lado del mar, en Belanos, tenía que saber de Daniel Steiner si alguna vez había leído un periódico o escuchado la radio. Y sin embargo, allí estaba, afirmando no saber quién era, lo que solo alimentó las sospechas del oficial. Además, el hombre que tenía delante coincidía con la descripción de Daniel Steiner proporcionada por los superiores. Aunque sus ojos estaban ocultos tras unas gafas de sol, sus rasgos coincidían exactamente con los del retrato de Daniel Steiner. El oficial, alternando su mirada entre el retrato y Daniel, finalmente logró hablar. Si es posible, ¿podrías quitarte las gafas de sol? No te retendré más tiempo una vez que haya confirmado tu identidad. Daniel dejó escapar un leve zumbido de acuerdo. Esperaba que el oficial no se rindiera fácilmente y su cabeza comenzaba a doler por la presión. Si me quito las gafas de sol, mi identidad queda expuesta. Pero, pensemos desde la perspectiva del oficial. ¿Podría un oficial subalterno arrestar a un ciudadano común de Belanos si tan solo se pareciera un poco a él? Incluso si tuviera la autoridad, no actuaría sin la aprobación previa de los superiores. Después de todo, el Imperio se adhiere al derecho internacional. Si insistía demasiado, el oficial pediría por radio permiso para detenerlo. Daniel pensó que podría ganar algo de tiempo y luego encontrar una abertura para escapar. Él levantó la mano. Te lo dije, ¿no? Sostuvo las gafas de sol y las bajó lentamente, mirando al oficial con una expresión escalofriante. Dije que no soy alguien que conozcas. El oficial miró a Daniel a los ojos y sintió como si el tiempo se detuviera. No fue sorprendente. La mirada aguda que recordaba a la de un lobo coincidía exactamente con la representada en el retrato. Sobresaltado, el oficial instintivamente levantó la mano a modo de saludo, pero luego se quedó paralizado ante un pensamiento repentino. Espera un minuto. Insiste en que no es quien dice ser, seguramente debe haber una razón válida para esto. El oficial, tragando saliva con fuerza, rebuscó en su cabeza los logros de Daniel. La figura clave detrás de la operación de invasión de Nordia. Poseedor de la medalla de la Orden Nacional de Goryeo, la orden de segunda clase del Imperio. Poseedor de la medalla de la Cruz de Oro, la orden diplomática de primera clase del Imperio. El oficial más joven de su rango. Una figura clave que puso fin a la lucha por los derechos de sucesión imperial. Un gran orador que unió al pueblo con su discurso de guerra total. Solo enumerar estos logros sería suficiente para dejar a cualquiera sin palabras. Daniel había logrado lo que la mayoría de la gente ni siquiera soñaría en toda su vida.
Verdaderamente, Daniel Steiner era un oficial de Estado Mayor genial. Sus enemigos apenas podían adivinar sus pensamientos. Es evidente que está ocultando su identidad como parte de alguna operación de la que no estoy al tanto. El oficial, al darse cuenta de todo, inclinó la cabeza en lugar de saludar. Creo que entiendo lo que quieres decir. Luego me despido. Con una ligera inclinación de su gorra militar en señal de respeto, el oficial se giró para marcharse. Los soldados también inclinaron la cabeza hacia Daniel y comenzaron a seguir al oficial fuera de la posada. Daniel observó con expresión perpleja cómo se desarrollaba la escena. ¿Qué pasa? ¿Se están yendo? Aunque no podía leer los pensamientos del oficial, ciertamente no fue un mal resultado. Con una sensación de alivio invadiéndolo, Daniel subió apresuradamente las escaleras y entró en su habitación de la posada. No tengo mucho tiempo. Ahora tengo la oportunidad de escapar. El oficial se ha ido, pero seguirán en alerta máxima. El oficial definitivamente reportaría a la persona que coincida con la descripción de Daniel Steiner a los superiores. Si ese fuera el caso, no era difícil predecir que alguien con mayor autoridad vendría con soldados para verificar. Daniel pensó en escapar antes de que llegaran y luego desvió la mirada por la ventana, deteniéndose en seco. En su línea de visión había 4 enormes buques de asalto anfibios anclados en el puerto, que se alzaban sobre los barcos de suministro que se encontraban más allá. La escala de la flota hizo que el puerto de Tentarbaem pareciera diminuto y Daniel dejó escapar un suspiro desanimado. ¿Enviaron esta enorme flota solo para encontrarme? Había esperado que tal vez viniera un solo barco, pero ahora sentía un miedo inquebrantable. ¿Están locos? Él simplemente no podía entender la obsesión de Sylvia hacia él. Además, por mucho que lo pensara, no había forma de poder escapar a través de ese bloqueo. A primera hora de la mañana, el primer ministro Lodueta y Luis de Belanos se rascaba la cabeza en su despacho. ¿Por qué tuvo que pasar esto en nuestras aguas territoriales? Desde que un buque diplomático imperial se hundió en las aguas territoriales de Belanos, Lodueta no había podido dormir debido a las interminables demandas y declaraciones del imperio. Casi se desmaya cuando recibió la notificación del imperio para abrir las fronteras. Abrir las fronteras significó permitir que el ejército del imperio estuviera estacionado en Belanos. Para una nación neutral, eso era algo que nunca podría aceptar, pero con el incidente ocurrido en aguas de Belanos, no tenía justificación para negarse. Gracias a eso, la flota del imperio había entrado en el puerto de Tentarbaem sin derramamiento de sangre y había comenzado sus operaciones. Cuando el imperio logró situar con éxito sus tropas, Lodueta temía que otras exigencias podrían plantear a continuación. Para evitarlo, ordenó a la agencia de inteligencia militar que averiguara rápidamente quién abrió las aguas territoriales a los terroristas. El objetivo era capturar al culpable y entregarlo al imperio para distanciarse de su influencia. Si no encontramos al culpable primero, y el imperio lo hace, podrían criticar la incompetencia de Belanos y solicitar una lista de militares, intentando intervenir en los asuntos internos. Eso era algo que Lodueta deseaba desesperadamente evitar mientras cerraba los ojos y oraba a Dios. Toc toc, Lodueta se despertó por los golpes y dijo, «Entra». La puerta de su oficina se abrió y entró el director de inteligencia de defensa. El director saludó con expresión tensa y caminó hacia el centro de la oficina. «Señor, hemos localizado con éxito al culpable de la connivencia con los terroristas. Es el coronel Edwall, comandante del Distrito 12 de la Armada». Eso fue música para los oídos de Lodueta. Su rostro se iluminó mientras apretaba los puños con alegría. «Gracias a Dios». «¿Cómo lo encontraste?» El director dudó un momento antes de hablar finalmente. «Lo siento, pero no fue la inteligencia militar la que encontró al culpable. Edwall vino a nosotros y confesó». «¿Él confesó?» «Sí. He oído que llegó a la inteligencia militar con aspecto aturdido y confesó su crimen. Pero hay un detalle extraño». Después de una pausa, el director continuó. Según el coronel Edwall, una organización en la sombra de Daniel Steiner llegó a su casa. Decía que lo habían amenazado y que, aterrorizado, suplicaba por su vida. Se hizo el silencio entre el director y Lodueta. Lodueta tragó saliva con fuerza, sintiéndose tan seco como un desierto. «Entonces, ¿estás diciendo que no fueron los militares los que encontraron al culpable, sino la organización en la sombra de Daniel Steiner? ¿Amenazaron al coronel Edwall para que confesara?» Eso parece ser el caso según las palabras del director. Esto sugiere que Daniel Steiner no se había escondido tranquilamente después de sobrevivir al hundimiento del barco. En cambio, Daniel había estado activo en Tentarbaem, disfrazado bajo el pretexto de su propia muerte. Al darse cuenta de esto, Lodueta comenzó a respirar con dificultad.
Oh, no, Lowell sabía que su hija había invitado recientemente a un huésped a su mansión. La mayoría de los sirvientes de la mansión eran su gente. Como había estado ocupado durante un tiempo, no había prestado mucha atención a esa noticia inesperada. Pero ahora, al darse cuenta de que Daniel Steiner estaba vivo y había estado activo, sintió un sudor frío en la espalda. Con un presentimiento invadiéndolo, Lowell rápidamente tomó el teléfono de su escritorio. Cogió el auricular y giró frenéticamente el dial giratorio. Después de varios timbres, finalmente se escuchó una voz en el otro extremo. «Papá, ¿por qué llamas a estas horas?» Sonaba como si su hija acabara de despertarse. Mientras intentaba organizar sus pensamientos para decir lo que necesitaba, Lowell mantuvo la voz firme. «Lev, escucha con atención. Tengo una pregunta sobre el hombre al que invitaste». «¿Quién?» «Ah, ¿te refieres a Rivellard?» Era un tipo simpático. Tenía un gran sentido del humor. No es eso lo que te estoy preguntando. La descripción, quiero decir, ¿recuerdas la descripción de ese hombre cuando lo conociste por primera vez? El Imperio había descubierto el uniforme de Daniel Steiner en la costa y posteriormente investigó una choza. Para ser precisos, habían localizado al dueño de la choza. El propietario era un anciano que vivía cerca de la costa y que llevaba un registro de los artículos o prendas de vestir desechados en la choza. Después de recibir dicho documento, el Imperio lo cotejó y descubrió que de la choza habían desaparecido unas gafas de sol, un sombrero y varias prendas de vestir. El Imperio había compartido esa información con el gobierno de Velanos en tiempo real, lo que significaba que Lowell sabía exactamente qué tipo de atuendo llevaba Daniel en Tentarbaem. Así, Lowell quería verificar si la persona que había interactuado con su hija era efectivamente Daniel Steiner basándose en la descripción. ¿Por qué demonios quieres saber eso? No tienes pensado hacer nada al respecto ahora, ¿verdad? Pensé que estaba bien, ya que parecía un inmigrante ilegal, Lev se quejó pero intentó recordar. Bueno, llevaba un sombrero de fieltro y gafas de sol. Y llevaba ropa de algodón raída, de color marrón en la parte superior y gris en la inferior. Parecía algo que llevaría un anciano, pero, sorprendentemente, le quedaba bastante bien. Supongo que es guapo, ¿no? Mientras Lev lo describía, las manos de Lowell comenzaron a temblar. Coincidió con la información que el Imperio había proporcionado. Entonces, Daniel Steiner no solo está buscando independientemente al culpable sino que también interactuó con mi hija, incluido el niño que guardaba en secreto. Como las intenciones de Daniel no estaban claras, el pánico se apoderó de él. En el espeso silencio, justo cuando intentaba ocultar su miedo, la voz de Lev se abrió paso. Ah. ¿Y qué decía? Dijo algo así como deberías seguir una política correcta para transmitirle eso a nuestro maldito padre. Eso instantáneamente hizo que el corazón de Lowell se hundiera. Fue claramente una amenaza dirigida a él, el primer ministro. Después de unas cuantas respiraciones, admitió de mala gana y lentamente dejó el auricular. Equivocado. Después de colgar, una luz sombría llenó los ojos de Lowell. Ha sido demasiado lejos. Apretando los dientes, no pudo evitar sollozar. No estamos tratando con el Imperio, sus sollozos parecían el remordimiento de alguien que lo había renunciado todo. Nuestro verdadero enemigo es, con los ojos cerrados y agarrándose la cabeza, Lowell finalmente soltó una voz llena de frustración. Daniel Steiner. Ese diablo en persona, el gran salón de asambleas del Palacio Imperial estaba animado desde temprano en la mañana. Todo esto fue gracias a que la princesa Sylvia convocó a diplomáticos y personal clave del cuartel general del Estado Mayor para un informe sobre la operación de búsqueda. Como Sylvia aún no había entrado al salón de actos, el ambiente era bastante ligero y estaban charlando. ¿Lo has oído? Ayer hubo una protesta en la Plaza Gaun. ¿Te refieres a la protesta que condenaba a las Naciones Unidas por atacar el buque diplomático que transportaba al héroe del Imperio? He oído que fue una manifestación multitudinaria. Es una visión sesgada, pero es cierto que las Naciones Unidas desconfían, pero de repente los diplomáticos se callaron. Las puertas del salón de actos se abrieron de par en par. Su Alteza la princesa está entrando. Justo después de un grito de un soldado de la Guardia Imperial, Sylvia entró en el salón de reuniones. La capa roja que simbolizaba su condición de heredera al trono ondeaba al ritmo de sus pasos. Una vez que llegó al asiento principal y se sentó, sus delicados labios se movieron. Comencemos la reunión. Todos, tomen asiento, por favor. Dicho esto, los diplomáticos y el personal del Estado Mayor comenzaron a sentarse uno por uno después de recibir su permiso. Tras confirmar que todos estaban sentados, Sylvia giró su mirada hacia Jovenf, el ministro de Relaciones Exteriores. Por favor, informe desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Jovenf asintió. Su Alteza.
Para empezar con la noticia más reciente, el gobierno de Belanos ha enviado un telegrama diciendo que encontraron al culpable de abrir sus aguas territoriales a los terroristas. ¿Lo encontraron? Sí. El culpable es el coronel Elbol, comandante de defensa del 12º Distrito Naval de Belanos. Afirma haber recibido un soborno de las Naciones Unidas, pero hay algo preocupante. Jovenf hizo una pausa por un momento antes de continuar. No parece que quede ninguna prueba de que haya recibido sobornos de las Naciones Unidas. No solo no hay registros de comunicaciones, sino que sus registros bancarios tampoco tienen nada en contra, lo que nos lleva a pensar que rastrearlo es imposible en la actualidad. Parece un crimen premeditado. ¿Cuál es la reacción de la ONU? Han permanecido en silencio y recientemente han expresado su arrepentimiento en foros públicos. El rey de Edría, un estado miembro permanente, declaró que atacar a buques civiles es un acto condenable. Los ojos de Sylvia se entrecerraron ante el informe. El rey de Edría no es más que una marioneta del conde Caledra. Entonces, el conde Caledra usó la boca del rey para decir lo que quería. Expresando arrepentimiento, parecía más bien un retroceso después de cortar lazos. Sylvia sintió que le rechinaban los dientes ante el repugnante comportamiento de las Naciones Unidas, pero no pudo hacer una condena oficial por la falta de pruebas sólidas. ¿Qué pasa con el submarino? ¿Has encontrado su paradero? Cuando ella preguntó con un rayo de esperanza, Jovenf solo pudo negar con la cabeza. El departamento de inteligencia está trabajando duro, pero dicen que sigue desaparecido. Como no era un submarino el que zarpó originalmente de las Naciones Unidas, es difícil rastrearlo. Parece que cortaron las comunicaciones para evitar escuchas clandestinas. Le dolía la cabeza por el comportamiento meticuloso de esos bastardos. Sylvia dejó escapar un breve suspiro al darse cuenta de que no había buenas opciones. Seguiremos investigando hasta que encontremos una pista. Ahora bien, dirigió su atención a Cedric, el adjunto del Estado Mayor de Operaciones, que estaba presente en lugar del jefe de Estado Mayor. Quiero escuchar el informe del Estado Mayor. Ella preguntaba si habían encontrado a Daniel. Cedric inclinó la cabeza respetuosamente y habló. Según el informe, encontraron a un hombre parecido al coronel Daniel Steiner. ¿En realidad? Sí. Sin embargo, el hombre negó ser Daniel Steiner. Hay diversas opiniones sobre el motivo. Los ojos de Cedric parpadearon con incertidumbre. Si asumimos que este hombre es en realidad Daniel Steiner, parece ser que se debe a una falta de confianza en los oficiales de menor rango. Deben haber calculado la probabilidad de que un oficial de menor rango pudiera ser un espía o un enemigo disfrazado. En efecto, estar solo en una tierra desconocida seguramente podría generar profundas sospechas. Sylvia sintió lástima por Daniel y dejó escapar un suspiro. Cedric, observándola, habló. Si no confía en los oficiales de menor rango, sería prudente enviar a alguien con identidad confirmada para verificar. El mayor Heinrich Smith, que también está llevando a cabo una operación de búsqueda en Belanos con el ejército móvil mágico, puede reconocerlo porque se han conocido antes. Fue una sugerencia decente y Sylvia asintió. Hagámoslo. ¿Pero qué quiere decir con que hubo división de opiniones sobre por qué Daniel Steiner ocultó su identidad? Puede que sea una teoría poco probable, pero en el Estado Mayor hubo una breve discusión sobre la posibilidad de que Daniel Steiner sufriera pérdida de memoria debido a las secuelas del accidente. ¿Pérdida de memoria? Sylvia parpadeó con incredulidad y luego se rió entre dientes. Si hubiera tenido pérdida de memoria, no se habría cambiado de ropa inmediatamente después del accidente ni habría escondido su uniforme. Era difícil ver a alguien que no sabía quién era comportándose de esa manera. Pero ¿qué pasa si, por alguna remota posibilidad, en realidad está sufriendo una pérdida de memoria? Pensando en el peor escenario posible, Sylvia se mordió el labio. No tengo elección. Tendré que cuidarlo por el resto de mi vida, con la justificación de tratarse de un héroe de guerra. No era una tarea imposible. Aclarándose la garganta, Sylvia miró a Cedric con una sonrisa algo juguetona. Por si acaso, transmítele lo que voy a decir a Daniel Steiner. Mientras tanto, Daniel se preparaba para encontrar su fin en la habitación de la posada. Aceptó que no podía escapar de las fuerzas de búsqueda que lideraban su flota. A estas alturas ya deben haber bloqueado todas las entradas y están verificando identidades. La opción de huir prácticamente había desaparecido. Aún así, ¿no valdría la pena intentarlo? Una esperanza optimista brilló en su interior, pero pronto la razón de Daniel la aplastó. Si lo atraparan mientras intentaba escapar, lo etiquetarían inmediatamente como un traidor al imperio. Eso significaba la pena de muerte. A menos que hubiera una alta probabilidad de escapar debido a un cerco débil, arriesgarlo contra un perímetro del tamaño de una flota era una locura.
Mientras lamentaba su vida, alguien llamó a la puerta. ¿Quién es? Antes de que pudiera conceder permiso, la puerta se abrió de par en par. Sobresaltado, Daniel saltó ligeramente. La persona que estaba más allá de la puerta era el mayor Heinrich Smith, quien dirigía el ejército móvil mágico. Fue una de las figuras destacadas en la operación contra la invasión de Nordia. Si Daniel proponía operaciones, Heinrich era quien las ejecutaba. Pero incluso han enviado al ejército móvil mágico de élite para una operación de búsqueda. Estaba tan sorprendido que ni siquiera podía reír. Congelado por la incredulidad, Daniel observó cómo Heinrich entraba en la habitación. Daniel Steiner, parece que eres tú, pero ¿por qué le mentiste al oficial que vino ayer y le dijiste que no eras él? Daniel permaneció en silencio. Para ser precisos, le costaba encontrar una excusa. Al ver su vacilación, Heinrich arqueó una ceja. ¿De verdad sufres pérdida de memoria? En el interior se comenta que podrías sufrirla. No lo creo, pero la mención de la pérdida de memoria reavivó la esperanza en Daniel. Esta podría ser una oportunidad. El puesto de oficial de Estado Mayor de Operaciones solo podía ser ocupado por alguien con altos niveles de competencia. Así que no había manera de que mantuvieran a un oficial que sufría de pérdida de memoria en el Estado Mayor. Seguramente me darían el alta. Además, no terminaría simplemente con ser despedido del Estado Mayor. Conociendo la naturaleza del imperio de no nombrar individuos incompetentes, podría recibir un juicio de idoneidad y verse obligado a retirarse. Está bien, fue el momento en que Daniel decidió fingir pérdida de memoria. Daniel Steiner. Aunque hayas perdido la memoria, no te preocupes. Su Alteza la Princesa ha declarado que los héroes de guerra deben ser tratados adecuadamente. Dijo que, si sufres pérdida de memoria, ella personalmente te traerá de vuelta al palacio. ¿Qué significa eso? Daniel parecía desconcertado mientras Heinrich sonreía. Su Alteza dijo que te mantendrá a su lado de por vida. ¿No es un gran honor? Los ojos de Daniel se abrieron en estado de shock mientras gritaba en silencio por dentro. No. Pensó que tenía que hacer todo lo posible para evitarlo. Tratando de parecer indiferente, Daniel soltó una risa suave. Aunque sus entrañas ardían de ansiedad, se levantó tan naturalmente como pudo. Creo que ha llegado el momento de revelar mi identidad. Tras respirar profundamente, Daniel miró a Heinrich y habló con claridad. Soy el coronel Daniel Steiner, oficial de operaciones del Estado Mayor y actualmente en misión diplomática desde el Palacio de Velanos. Daniel miró fijamente a Heinrich a los ojos y realizó un saludo perfectamente nítido. Al ver esto, Heinrich lo admiró en secreto y le devolvió el saludo. De hecho, era cierto que has estado acechando aquí disfrazado. ¿Puedes decirme qué planes estabas tramando para el Imperio? Pero no había planes para el Imperio. Más bien, fue todo lo contrario. Estaba reuniendo fondos para escapar del Imperio. Sin embargo, si dijera la verdad, podría ser ejecutado. Mientras reflexionaba brevemente, Daniel se movió lentamente. Quiero desesperadamente decirte, cuando se acercó a la ventana, contempló el mar distante. La información que he reunido aquí no es algo que pueda revelar fácilmente. Al menos significaba que era información clasificada. En otras palabras, el coronel Daniel Steiner había recopilado dicha información mientras se encontraba en estado de angustia. La gente común estaría demasiado ocupada cuidando su propia seguridad. Al observar la espalda de Daniel, Heinrich no pudo evitar sentir una sensación de asombro. No subestimes al joven. ¿Es realmente un oficial de Estado Mayor genial? Hablando francamente, despertó en él un sentimiento de adoración al héroe. Fin del capítulo.